El fin del paro de los guionistas de Hollywood, del que también hablaremos hoy, ha sido posible, entre otras cosas, gracias al acuerdo sobre garantías frente a la inteligencia artificial. La revolución que supone esa nueva tecnología tiene también un gran impacto en la educación, especialmente en la universidad, donde esta semana se ha inaugurado oficialmente el curso. Acabamos de empezar a utilizar términos como el ChatGPT y ya está determinando gran parte de nuestra vida cotidiana. Es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, crea contenido. En el ámbito de la enseñanza es una herramienta muy poderosa porque agiliza el estudio y el trabajo, además de favorecer el acceso a una enorme cantidad de información. Pero es algo todavía desconocido y en continuo cambio que requiere nuevas normas. Profesores y alumnos avanzan juntos intentando sacar el mayor partido posible a esa inteligencia artificial y evitar los fraudes. ¿Alguien conoce esta imagen? No. ¿Nadie la ha visto ni nada semejante? No. Bueno, pues esta imagen el año pasado ganó un concurso en Estados Unidos, imagen generada por inteligencia artificial. ¿Y cómo se ha realizado? Es el Teatro de la Ópera Espacial, una obra creada con palabras. No han hecho falta. La inteligencia artificial lleva décadas entre nosotros, pero desde hace apenas un año ha dado un salto de gigante y ahora podemos hablar directamente con ella. ¿Me puedes explicar qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de crear contenido nuevo, como imágenes, música o texto, basándose en patrones y datos previos. Es como si tuviera su propia creatividad. Cuando salió ChatGPT, yo tuve un shock. Llevo 30 años trabajando en modelos de ese tipo, ¿eh? O sea, de repente tú podías preguntarle sobre cualquier cosa y te generaba respuestas con una calidad increíble, con una coherencia increíble. Yo estaba en shock. De momento no tiene un libro de instrucciones y no piensa ni razona, pero su potencial ya está agitando los pilares de la educación. La falta de regulación de esta tecnología todavía muy nueva y desconocida deja en manos de cada universidad cómo integrarla. Lo que estamos viendo en el último año es mucho interés por incluir la inteligencia artificial tanto como herramienta para la propia universidad como parte del programa académico. Imagínate que tienes una tecnología que es capaz de explicar sin descanso en cualquier estilo, utilizando figuras lingüísticas complejas, metáforas, analogías, etcétera, sin parar cualquier materia y verificar si el alumno la está entendiendo o no. Entonces, como herramienta educativa es espectacular. Esto no es un tema solo de cada institución universitaria. O sea, tendría que haber realmente un gran proyecto de integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de herramientas cuanto antes. Es imprescindible. En estos laboratorios de la Universidad de Santiago de Compostela desarrollan nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. El Centro de Investigación CITIUS está a la vanguardia de esta tecnología. Su director, Senem Barro, explora con un grupo selecto de universitarios las posibilidades que se abren tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Tu caso me interesaba mucho, Carla. Es decir, tú lo usas como una especie de apoyo al aprendizaje, a la autoevaluación. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo usas? Lo uso sobre todo para aprender un nuevo lenguaje de programación. Entonces le digo, dime cuáles son los conceptos claves de Python para mi examen. Me da una respuesta con lo que sería el concepto clave y una breve descripción sobre ellos. ¿Es infalible? ¿Las respuestas son siempre correctas? No, no siempre, sobre todo si le hablas de algo que no es tan conocido. Esto es muy nuevo y no hay manuales todavía de cómo usarlo, particularmente en el ámbito de la educación, ¿no? El ChatGPT ya está instalado en los ordenadores de muchos estudiantes. Con las instrucciones correctas o lo que se llama prompt, pueden pedir desde resúmenes hasta trabajos de final de curso. La web está inundada de tutoriales para hacer tesis, algo que inquieta a algunos profesores, porque con los métodos tradicionales de antiplagio es prácticamente imposible saber si lo ha creado una máquina. Javi, estás estudiando un doctorado en computación cuántica. Sí. ¿Tú utilizas ChatGPT? Sí, prácticamente todos los días. Me arregla muchísimo la vida, sobre todo para programar,
y para buscar información, incluso para escribir textos. ¿Pero podrías hacer una tesis? Una tesis entera probablemente no, pero sí que podría ser una herramienta muy buena para agilizarte muchísimo trabajo. Pero tú tienes que estar aún ahí, tiene que haber un perfil formado viendo pues, los resultados que está sacando y sobre todo valorándolos. Si yo le pido a un alumno un trabajo que puede hacer ChatGPT, el trabajo está mal planteado. Es decir, lo mismo que los exámenes. Si yo pregunto cosas que puede contestar una inteligencia artificial, estoy equivocándome. Es decir, creo que tenemos que ir nosotros más a la interpretación, más a otro tipo de trabajos y de preguntas que impliquen a la persona y que por lo tanto implican la inteligencia humana. La inteligencia artificial generativa está reconfigurando la manera de evaluar y de enseñar. Este curso habrá más exámenes orales, pero su avance imparable también obliga a los profesores a estar actualizados para formar con estas tecnologías cada vez más demandadas. Hay que hacer un rediseño de la docencia en general que incluye a los propios docentes. Yo no puedo enseñar algo tecnológico o no puedo simplemente relacionarme con un alumno cuyo lenguaje es distinto, cuyas formas de acceder a la información, al conocimiento, son completamente diferentes a las mías. No hemos tenido hasta ahora ninguna tecnología tan transformadora como las tecnologías inteligentes. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy claro. Si no las embridamos, si no las usamos adecuadamente, si no las regulamos incluso bien, lo que van a hacer es amplificar más y más y más las diferencias entre nosotros, y entre los países, y entre las organizaciones. El futuro se dirige a que uno sepa qué es lo que quiere y un chat maneje los programas por ti, ya sea una tabla en una hoja de cálculo, una presentación o tratamiento de imágenes. Las grandes tecnológicas están metidas de lleno en la carrera por la inteligencia artificial y no dejan de aparecer aplicaciones que simplifican tareas complejas. Pensemos desde el punto de vista de una clase, a lo mejor de historia, un proceso de aprendizaje. Entonces, fijaos que yo le doy una imagen, le digo, ¿me puedes explicar el contexto histórico de esta imagen? Y él no solo entiende la imagen cuál es, sino que además es capaz de explicarme el contexto, ¿no? Y, por supuesto, conectado con datos. La irrupción de estos chats, que son capaces de entendernos, interactuar y crear contenido, alcanza a todas las materias. Nerea, catedrática de Inteligencia Artificial, nos pone un ejemplo en el ámbito del derecho. Si quieres preguntarle no tanto resumen, sino que conecte ideas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que puede vulnerar derechos de privacidad. Eso es. Por ejemplo, ¿qué artículos vulneraría, ¿no? de la Constitución? Vamos a ver qué dice. Pues mira, aquí por ejemplo nos ha lanzado varios. Dice, los derechos fundamentales que podrían verse afectados por inteligencia artificial incluyen el derecho a la libertad y seguridad, expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, y luego me llama mucho la atención que destaca el de sindicatos y huelgas, ¿no? Ese derecho al trabajo, o más bien a estar protegidos en el trabajo. El boom de este sector, además de crear nuevas profesiones, coloca a los perfiles tecnológicos entre los más demandados. Sin embargo, no despeja una de las cuestiones que más preocupa: ¿cuántos trabajos serán sustituidos por máquinas? La OCDE estima que en España hay un 28% de empleos en riesgo por la automatización. Este tipo de inteligencias artificiales son buenas automatizando tareas, pero no trabajos enteros. O sea, sigue habiendo un componente, digamos, de supervisión, de evaluación y de conocimiento puro del humano especialista. Me gustaría que no nos dejasen ahí al libre albedrío, o sea, que tuviésemos algún tipo de legislación, algún tipo de guía, tanto de buenas prácticas como de verdad, digamos, algo obligatorio que seguir, para que sobre todo las personas se sientan protegidas y que no vean la inteligencia artificial como amenaza. ¿Y esta realidad tiene que asustarnos? No, pero tiene que obligarnos a anticipar medidas. Insisto, sobre todo los gobiernos. Hay que ir desarrollando mecanismos de amparo social para quienes pierden el empleo y probablemente no encontrarán uno nuevo. Hay que ir mejorando los procesos de educación y de formación constantes. En la Escuela Universitaria de Artes TAI, Patricia Yaque enseña a sus alumnos las nuevas plataformas que traducen palabras en imágenes, como Midjourney o Dalí.
Los resultados son sorprendentes, pero también aleatorios. En esta clase aprenden cómo imprimir un sello personal. Micaela, diseñadora gráfica, considera estas herramientas una fuente de inspiración con capacidad de mejorar sus proyectos. Lo primero que hice fue hacer una nueva fragancia que mezcle la naturaleza y el arte. ChatGPT me ayudó a crear un concepto y después le pedí que me ayude con el nombre. Y me dio una lista de nombres. Sí. Yo elegí algunos y le dije, ok, me gustan estos. ¿Podés armarme otra lista? Y así, con muchas listas, hasta que se llegó al nombre de Eteria. Ese es el ABC, ¿no? Iterar, iterar, iterar en todo tipo de este tipo de herramientas. Me dijo cómo tenía que ser la campaña publicitaria y yo de aquí lo pasé a Midjourney y creé esta campaña publicitaria. Para llegar a esos resultados, los programas se han alimentado con millones de datos e imágenes colgadas en Internet y que no siempre reflejan la realidad. Para Patricia es importante que sus alumnos no pierdan eso de vista. Fernanda, periodista en Alemania, lo ha comprobado al pedir una mujer con un vestido rosa en Hamburgo para ilustrar un artículo. Obviamente me sale un paisaje perfecto. Absolutamente, claro. Una luz increíble y la mujer blanca, pelo largo, con unas facciones que dices... Pero yo quería mostrar esa diversidad de... En Alemania también hay gente nativa de color, hay multiculturalidad. Al menos en Alemania es una cultura muy abierta. Tienen, claro, todos los sesgos que hay en la sociedad y en los documentos sobre los cuales se basa el entrenamiento. Si tú le colocas a un modelo de traducción o el propio GPT, que también traduce, ChatGPT, en inglés, the nurse and the doctor, ¿no? Te va a traducir como la enfermera y el doctor, cuando el inglés no tiene género, ¿no? Paulo Gamayo lidera un proyecto de la Unión Europea para detectar las noticias falsas. Con los nuevos avances, cada vez cuesta más diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Para evitar confusiones y engaños, se pide dejar claro si se han usado, cómo y para qué. Ola aos espectadores de Informe Semanal. Son o modelo de inteligencia artificial de Ana Quiro e representarei a Galicia na Eurovisión Mundial da Inteligencia Artificial. Ola aos espectadores de Informe Semanal. Son o modelo de inteligencia artificial de Ana Quiro e representarei a Galicia na Eurovisión Mundial da Inteligencia Artificial. Así recrean la voz de la que fue un icono de la música popular gallega y ahora la candidata para el Festival Internacional de Inteligencia Artificial que se celebrará en A Coruña el 4 de noviembre. En este proyecto trabaja un equipo de 16 personas, compuesto por investigadores y artistas. Para participar no solo hay que enviar el tema, también hay que acreditar en un informe que se cumple con los principios éticos. Efectivamente hay dos caminos que pueden ser problemáticos. Por un lado están los dilemas morales, de hasta qué punto tener el modelo de voz de una persona que ya ha fallecido está bien éticamente, y luego los problemas legales respecto de sus derechos de imagen y voz. Siempre con el objetivo de potenciar la inteligencia artificial como una herramienta complementaria, nunca sustitutiva de las personas, ¿no? Siempre de forma colaborativa con el artista, con el técnico, con el músico. La Unión Europea ha establecido el primer marco normativo que pone límites a la inteligencia artificial generativa. Naciones Unidas pide con urgencia una norma global. La inteligencia artificial generativa tiene un enorme potencial para el bien y el mal. Sus propios creadores han advertido de que se avecinan riesgos mucho mayores, potencialmente catastróficos y existenciales. Si no actuamos, estaremos incumpliendo nuestras responsabilidades con las generaciones presentes y futuras. One more kiss, dear. Hola, bienvenido a Ludibot. Estaría encantada de conocerte. Yo me llamo Lucía. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Nelly. Me gusta tu nombre. La tecnología avanza a un ritmo de vértigo. En el mundo académico, las investigaciones se centran en la enseñanza personalizada.
con un profesor en el aula, un tutor virtual y un programa a medida. ¿Cuánto es 10 menos 5? Pero habrá que esperar a ver si se superan todos los retos para implantar lo que es uno de los grandes ideales de la educación. Tu respuesta es 5. Correcto. Eres un experto en matemáticas. Has contestado correctamente 5 de 6 preguntas. Fin de la sesión. So for now